Era el hijo de un italiano expatriado, digamos, por más que Ingenieros durante mucho tiempo lo oculta y de algún modo aparece confusamente como un porteño nacido en Buenos Aires, ¿no? Al punto de que durante casi un siglo, o por lo menos durante medio siglo, como les decía al principio, las enciclopedias y los diccionarios iban a decir José Ingenieros nacido en Buenos Aires en 1877. Bueno, digo, este hijo de un masón socializante, este joven socialista revolucionario, digamos, no era un hombre de abolengo, no era un hombre de la élite podía premiarlo, podía reconocerlo, pero, digamos, este socialista, masón, no era un hombre plenamente confiable para esa élite. Y se suceden una serie de episodios, ¿no? Ingenieros al principio no es aceptado en el Jockey Club, que era el club de la élite. Ingenieros es postulado para ocupar un cargo en una nueva suerte de secretaría de gobierno orientada a la legislación del trabajo. Su nombre suena como el principal candidato, lo entrevistan los diarios y sin embargo el nombramiento cae sobre una figura de la élite tradicional. En 1911, Ingenieros es profesor de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires y su maestro en el mundo de la medicina legal y de la criminología de Veiga se jubila. Y a Ingenieros, que era, digamos, su segundo dentro de la cátedra, el adjunto, decimos ahí, postula como candidato a asumir la cátedra de su maestro. Ingenieros tenía todas las condiciones para ganar ese concurso, por libros publicados, por trayectoria intelectual, por participación en congresos científicos, ¿no? Sobre todo sus publicaciones, como digo, traducidas a diversos idiomas, su experiencia como médico legal, como criminólogo, como psiquiatra. Y sin embargo, como estamos en los momentos previos a la reforma universitaria, la universidad no tiene autonomía. La universidad lo que hace es elevar una terna al Poder Ejecutivo, y es el presidente o el ejecutivo el que elige entre los miembros de la terna. La universidad propone a Ingenieros como el candidato más firme, lo pone en primer lugar, pero el presidente, Sáenz Peña, un hombre de la élite, elige al que está en segundo lugar. Este desaire a quien tenía todos los méritos para acceder a su cargo, activa en Ingenieros una reacción que, según mi hipótesis de lectura, lo va a llevar a una recuperación de todo su potencial crítico de juventud. Bajo otra forma, no va a volver al modernismo, no va a volver al Partido Socialista, ni al socialismo revolucionario de entonaciones libertarias. Pero le manda una carta insultante al presidente de la República, renuncia a todas sus cátedras, reta a duelo al médico que había sido asignado para el cargo, cierra su consultorio, dona buena parte de su biblioteca y se va a Europa. Y se va a Europa a estudiar, a continuar sus estudios en otras disciplinas, en el área de la filosofía y en el área del pensamiento. Se vuelve a vincular con las figuras de la ciencia europea que había tratado en su viaje de 1905, 1906, y no vuelve a la Argentina sino cuando el presidente Sáenz Peña había terminado su mandato. Es estando en Europa que escribe su famoso libro El hombre mediocre, en cuya primera edición se dice explícitamente que el hombre mediocre es el presidente argentino, ese presidente que de algún modo lo había desautorizado, el presidente Sáenz Peña. En sucesivas ediciones esa dedicatoria, entre comillas, desaparece y queda un libro, digamos, de moral dirigido a la juventud. Pero ahí aparece Sáenz Peña como el prototipo de la figura mediocre, como el hombre que negocia en el ámbito de la política para que sean masas que no están preparadas para el ejercicio de la democracia a las que
de algún modo reproduzcan el poder de la élite. Bueno, digamos, es el libro al mismo tiempo de rechazo de la élite y del pico de su cultura, podríamos decir, elitista y meritocrática. Critica a la élite, pero todavía desde una perspectiva elitista. Pero ¿qué sucede? Ingenieros vuelve a la Argentina en 1914. Estalla la Primera Guerra Mundial. La élite argentina es aliadófila. Ingenieros, en un principio, alberga simpatías por los aliados, apoya inicialmente al presidente Wilson, y finalmente, cuando estalla la Revolución Rusa, es el principal intelectual argentino y me atrevería a decir latinoamericano que asume a la Revolución Rusa como una causa de redención de la humanidad. O sea, frente a la decadencia de las democracias occidentales, la Revolución de 1917 anunciaba la formación de un nuevo orden, de un nuevo mundo no solo económico y social, sino incluso moral. En 1918 estalla en Córdoba lo que se dio en llamar la Reforma Universitaria, un movimiento animado por los estudiantes de la ciudad de Córdoba que rápidamente se expande a Buenos Aires, La Plata y a casi todas las ciudades de América Latina. Este movimiento, que comenzó como una crítica de una universidad de élite, enclaustrada, tradicionalista, se convierte rápidamente en un movimiento de carácter continental que reaviva un pensamiento latinoamericanista y prontamente antiimperialista. Esta verdadera red estudiantil que se genera a fines de la década del 10 y sobre todo a lo largo de la década del 20 va a reconocer en Ingenieros un maestro. Ingenieros, a pesar de que es un hombre de la antigua generación, es levantado por los estudiantes como candidato a decano, era su profesor, y de algún modo Ingenieros, frente a esta juventud latinoamericanista con tintes antiimperialistas, va a reactivar de algún modo su modernismo y los elementos, digamos, más rebeldes y, si se quiere, más revolucionarios de ese modernismo, conteniendo de algún modo ese carácter elitista y meritocrático propio de la década del 10. De modo que hay un Ingenieros que en la segunda mitad de la década del 10 y a principios de la década del 20, podríamos decir que vuelve por sus fueros. Es un Ingenieros que vuelve a la rebeldía. Es un Ingenieros que se dejó seducir en determinado momento por la élite, que lo halagó, lo invitó, lo reconoció, pero Ingenieros entendió que ese reconocimiento había tenido un techo y le habían hecho un desaire. E Ingenieros no perdona ese desaire y de algún modo vuelve con un pensamiento crítico y revolucionario en contra de la élite. Se pone a escribir una historia del pensamiento argentino, lanza una editorial de difusión de lo que él consideraba más interesante del pensamiento argentino también, funda una revista que es la Revista de Filosofía, pero sobre todo estos proyectos están articulados por una red de relaciones que ahora va a tener un carácter fuertemente latinoamericanista. Ingenieros viaja, Ingenieros se cartea, envía su revista por toda América Latina, recibe colaboraciones de América Latina, las publica, funciona como enlace entre la Rusia revolucionaria y la disidencia latinoamericana, y hace una recepción de la Revolución Rusa, si ustedes quieren, en clave latinoamericanista. Nunca se afilia al Partido Comunista, ve al Partido Comunista Argentino como una pequeña secta que no está en condiciones de capitalizar realmente el impacto extraordinario que esa revolución tenía en ese momento en América Latina, y cree sobre todo en los jóvenes, en los escritores, en los profesionales. Está pensando en un latinoamericanismo no de los gobiernos, sino en una suerte de latinoamericanismo de
los universitarios, de los profesionales, de los intelectuales, de los escritores. Vuelve a pensar nuevamente, luego de haberla pensado desde arriba, vuelve a pensar a Latinoamérica y a las sociedades desde abajo, a partir de estas redes, a partir de estas relaciones. Es Ingenieros, entonces, según mi hipótesis de lectura, Ingenieros que sabe de asociaciones, que sabe de revistas, que participa de la experiencia de la masonería argentina, que participa del cenáculo del Ateneo, que participa de la fundación del Partido Socialista, que es el creador de una cantidad de instituciones, el Círculo Médico Argentino. Es Ingenieros, digamos, que además de intelectual, es un organizador intelectual, es un organizador cultural, es un creador de instituciones colectivas. Ingenieros, ya desencontrado con la élite, el que va a establecer vínculos con vistas a crear una nueva hermandad latinoamericana, una nueva asociación, que es lo que va a llamarse la Unión Latinoamericana, y es en lo que se va a centrar la profesora Alessandra Pita. Para concluir, simplemente quiero decir que, digamos, es Ingenieros el de fines de la década del 20, fines de la década del 10 e inicios de la década del 20, el que se va a convertir en el maestro de las juventudes de la reforma universitaria, el que se va a convertir en un referente para la gobernación socialista que intenta Felipe Carrillo Puerto en el Yucatán, en México, el que se va a convertir en el interlocutor de Vasconcelos, el que va a estrechar vínculos con el universo de la Revolución Mexicana, el que va a estrechar vínculos con el joven Aya de la Torre, ese peruano exiliado que peregrina por toda América Latina. Ingenieros que esta revancha contra la élite que lo había desairado, lo va a llevar a un encuentro con América Latina que de algún modo va a poner en tensión su pensamiento cientificista y racialista. Ese cientificismo y ese racialismo de algún modo van a chocar en este encuentro que va a tener Ingenieros con negros, con mestizos, con figuras de lo que no se llamaban entonces pueblos originarios, que él hasta ese momento despreciaba en función de esta utopía de los hombres blancos, esta utopía racialista que adquiría caracteres racistas. Ingenieros no va a llegar a escribir una autocrítica profunda de este tipo de pensamiento. Va a confesar en diálogos con otro sociólogo de la época que esta dinámica en que de algún modo se había metido su pensamiento y su propia vida lo llevaría a rectificar estas visiones racialistas que él había heredado de Sarmiento y de su generación, pero va a morir muy joven, en 1925, sin rectificar de modo teórico ese pensamiento, pero sí rectificándolo de modo práctico. De modo que el Ingenieros, que muere en 1925, cuando todavía no había cumplido siquiera 50 años, es un Ingenieros que ha vuelto al llano, un Ingenieros que ha vuelto a la crítica, que ha vuelto a la insumisión, que ha vuelto a la rebeldía. Es un Ingenieros que retoma de algún modo esa escritura vibrante, esa escritura juvenilista, que reivindica el papel crítico de la juventud, y que tiene la suerte de encontrarse con ese mundo que se derrumba con la revolución, con la guerra del 14, y que emerge con la Revolución Rusa y con las transformaciones que ese movimiento revolucionario abre en todo el mundo. Si bien muere joven, podríamos decir que es un Ingenieros que vuelve a encontrar el optimismo en sus últimos escritos, y es ese optimismo que Ingenieros transmite a los pueblos de Latinoamérica y sobre todo a las juventudes de América Latina, entiendo yo que es el que hace que Ingenieros, ya casi a un siglo de fallecido, siga siendo editado, siga siendo leído, siga siendo reconocido, siga siendo discutido,
y su figura y su obra todavía nos hable en el presente. Muchas gracias.